Arratsaldeon guztioi. Gaurkoa da interes handiz antolatu dugun hitzaldi zikloaren azken eguna. Eta pentsatzen du, beste datorren urtean aurrera jarraitzea honik zikloarekin. Gaur, Guggenheim Bilboko zuzendari nagusia Juan Ignacio Guidartek Guggenheim efektua izenburua duen hitzaldia emango digulako honorea dugu. Eta beste aldetik, nire partez, eskerrak ematen dizkiet bertaratu guztieik eta sarean honetatuta gauderen. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco vuestra presencia hoy aquí en este último día del ciclo de conferencias programado para este otoño, que lo vamos a cerrar con la participación de Juan Ignacio Guidarte, director general del Guggenheim, que nos va a impartir una conferencia sobre el efecto Guggenheim. Todos los aquí presentes somos conscientes de la importancia de la instalación del Museo de Guggenheim en Bilbao y del posible desarrollo en Guernica y Urdaibai, por lo menos por lo que las expectativas de esta conferencia son máximas. Hablando del conferenciante, tengo que decir que Juan Ignacio Guidarte es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, año 1978. Cursó un posgrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Estados Unidos. Ha sido director general de Política Fiscal y Financiera de la Diputación Foral de Vizcaya. En 1992 es designado director del Consorcio de Proyecto Guggenheim de Bilbao, responsable de la construcción e instalación del museo en Bilbao. El 18 de diciembre de 1996 es nombrado director general del Museo Guggenheim Bilbao por el patronato de su fundación, cargo que simultánea desde octubre de 2008 con el de director general de Estrategia Global del Salomon Foundation, Guggenheim Foundation. Bajo su gestión, el museo ha recibido numerosos premios y galardones desde su apertura en octubre de 1997, entre los que cabe citar la Medalla de Oro del Mérito a las Bellas Artes en 1999, el Museo Europeo del año 2000, concedido por el European Museum Forum, la Q de Plata, según el modelo gestión en 2004, la Placa al Mérito Turístico de 2005 o el Pasco Universal del 2007. Ha publicado numerosos artículos e impartió conferencias, entre otros lugares, en las universidades de Deusto, Salamanca, Valencia, Coruña, UNED, Universidad de Pelayo o Harvard. Le falta la UPV. Acerca del funcionamiento del museo, su impacto económico, el denominado efecto Guggenheim, destacando la ponencia de Bilbao Effect en la Cámara de los Comunes británicos. También ha participado en foros estatales e internacionales, entre los que cabe citar el seminario Bruselas, Capital de Europa, organizado por la Comisión Europea con intervención de destacadas personalidades como Romano Prodi, Umberto Eco o Ring Koolhaas. Los Encuentros para la Europa de la Cultura, un foro creado a iniciativa del presidente de la República Francesa en mayo de 2005, también participó en este foro, que reunió a artistas internacionales y profesionales de la cultura de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Desde septiembre del 2008 participa activamente en la Cumbre de Liderazgo Creativo Global, que se celebra anualmente en Nueva York. Yo conocí a Juan Ignacio ahí en el año 1989, cuando él era director de Política Fiscal de la Hacienda Foral, él como director de Política Fiscal de Hacienda Foral y yo como representante del proyecto de Basquepensiones de la Caja Municipal de Bilbao. El recuerdo que tengo de él es que es una persona muy rigurosa en su trabajo, en su forma de hacer las cosas, con un talante muy negociador y sobre todo una persona muy amable con el que cuando termina la reunión puedes ir a tomar unos postres tranquilos. Posteriormente
ya siendo el director general del Guggenheim, recuerdo una anécdota que me ocurrió cuando yo iba por el museo. Me encontré que Juan Ignacio pues, venía paseando con Frank Gehry, el arquitecto. Y cuando llegó a mi altura, pues se paró, me lo presentó y bueno, pues me sentí muy reconocido, pues porque podía haberme saludado y haber continuado su paseo, pero bueno, tuvo esa gentileza de pararse y de presentarme a Frank Gehry. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues le quiero pasar la palabra a Juan Ignacio Guidarte, agradeceros a todos de nuevo vuestra presencia y pues nada, pues esperamos que seguro que vamos a tener una disertación muy interesante por parte de Juan Ignacio. Pues nada, Juan Ignacio, cuando quieras. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Yo la verdad es que me ha dado un poco de miedo cuando has dicho que iba a hacer una disertación. No pretendo hacer una disertación, voy a intentar pues dar una pequeña charla que, aunque José Luis me comentó que el objetivo era hablar pues un poco del efecto, de los efectos del Museo Guggenheim, me he permitido titularla Los primeros 25 años, porque tampoco para disipar cualquier duda que pueda haber respecto a si el efecto del Museo Guggenheim es lo que ha ocurrido hasta ahora y ya no va a haber más. O sea, realmente yo creo que lo importante del museo y de su efecto es que es un efecto continuado que ha durado estos primeros 25 años, pero que luego tenemos la convicción de que va a seguir siendo vigente en los próximos 25 y en los próximos 50. Bueno, voy a hablar de un proyecto que, como decía José Luis, o como queda implícito en la presentación que hacía José Luis, pues ha sido un proyecto muy importante para mi vida personal y para mi vida profesional también. Llevo involucrado en este proyecto ya pues algo más de 31 años y por lo tanto pues es un proyecto del que me gusta hablar. No hace falta que diga aquí que es un proyecto que cuando nació en unas circunstancias muy difíciles, en una situación de crisis muy importante para Bilbao y para Euskadi en general, que fue un proyecto muy polémico, muy controvertido. Muchas veces se hace hincapié en lo polémico y lo controvertido que fue el proyecto aquí, que es verdad que lo fue, pero también fue polémico y controvertido en otros lugares. Es decir, que este proyecto yo tengo muy presente todavía pues declaraciones de aquellos momentos. Recuerdo perfectamente pues declaraciones de la que en aquel momento era la directora del Museo Reina Sofía en Madrid, que decía: me es muy difícil tomarme un proyecto como estos en serio, y frases de este tipo. O sea que realmente yo creo que cuando el proyecto se planteó fue recibido con polémica y también con mucho escepticismo, pero fue un proyecto que desde el principio estuvo, yo creo que presidido por una planificación muy rigurosa. Es un proyecto que nació con muchas, por supuesto sin ninguna garantía, pero desde luego con muchos ingredientes y como digo, como fruto de un proceso de planificación riguroso. Es un proyecto que entonces fue muy singular, porque es creo que de los primeros proyectos públicos que se hicieron habiendo realizado previamente un estudio de viabilidad que se hizo en el año 1991 y que además fue publicado, que después, pues ya antes de inaugurarse, sigue un plan operativo que también fue publicado en el año 94, y quizá el hecho de ser tan riguroso y tan transparente en cuanto a lo que se decía, que se pretendía, pues quizá eso también facilitó las críticas. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, es un proyecto que nació pues en un momento de incertidumbre y de crisis, ¿no?, para la sociedad. Esta es una foto de Bilbao más o menos en el año 1991, que es el año en el cual este proyecto se inicia. Yo tenía un poco esa idea en la cabeza, pero me lo ha confirmado antes José Luis, que SECOT también se creó en el año 1991, o sea que realmente compartimos estos últimos 31 años, ¿no? Esta es una foto
muy mala de Bilbao en 1990, o de aproximadamente 1991, y no es que sea mala a propósito, es mala porque es difícil encontrar fotos de conjunto de Bilbao de esa época o incluso de épocas anteriores, ¿no? Y realmente la razón es que Bilbao no era una ciudad muy fotografiada entonces, ¿no? Pero el proyecto, como digo, surgió como consecuencia de unas conversaciones, una negociación que se produjo a lo largo de 1991, y el punto de arranque del proyecto fue la firma en diciembre de 1991 en la Diputación Foral del acuerdo entre las instituciones vascas, el Gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya y la Fundación Guggenheim de Nueva York para llevar adelante este proyecto. Es una fecha que probablemente nadie aquí recordará, pero que sí se recordará que 7 días antes de esa fecha hubo un accidente en la autopista de Bilbao-Beovia, en la altura de Amorebieta, que originó muchas víctimas y que fue un momento, digamos, de mucha, digamos, muy noticiable y con una noticia muy luctuosa. 7 días después se produjo, como digo, la firma de este acuerdo. Y fue en ese momento, antes decía que era un momento de crisis, yo creo que no ese año en concreto, pero esos años son años, creo que marcan un punto de inflexión en la historia de Bilbao, o por lo menos en la historia reciente de Bilbao, ¿no? 1991 es un año, pues, 8 años después de las inundaciones del 83 que asolaron una gran parte de Bilbao y luego toda esa zona del casco viejo de una manera muy especial. Era, pues, prácticamente 3 años después del cierre de Euskalduna, que fue un momento, pues, muy traumático, cuando Bilbao, pues, perdía su última infraestructura, su última industria activa de envergadura. Era una situación económica complicada, como pues todos probablemente recordaréis. Las tasas de paro en aquel momento en Euskadi eran de en torno al 25%, pero en muchas zonas de la margen izquierda estaban en torno al 40%, o sea que realmente era una situación económica, si la de hoy es complicada, aquella era complicada de una manera exponencialmente mayor, ¿no? Y, como digo, yo creo que era un punto de inflexión porque era un momento en el que las cosas habían llegado a un término en el cual la ciudadanía y las instituciones públicas y las instituciones privadas también, creo que habían tomado conciencia de lo importante y de lo profundo de la crisis y de la necesidad, por lo tanto, del cambio. Y es un momento que, visto sobre todo con perspectiva, igual no se veía tanto entonces, pero visto con perspectiva, se ve que también es un momento de punto de inflexión a nivel europeo. O sea, en 1991 es el año en el que, por ejemplo, se firma el acuerdo de Schengen, ¿no? Del que, pues, ahora nos parece que es algo que ha estado toda la vida, pero se firma justo ese año. España solo llevaba, pues, aproximadamente 5 años, creo que eran 5 años desde que se había firmado su incorporación a la Unión Europea, y por lo tanto, bueno, hacían 3 años que había caído el muro de Berlín y que se había producido, por lo tanto, esa transformación profunda en el corazón de Europa. O sea que también, desde esa perspectiva, se puede considerar que eran momentos de cambio, ¿no? de punto de inflexión en la historia. Y en ese momento, yo creo que lo que es especialmente relevante en el caso de Bilbao es que esa toma de conciencia de la profundidad de la crisis lleva a plantearse la necesidad de que hay que cambiar. Que yo recuerdo, pues lo recordáis vosotros, que en una época en la cual, pues, prácticamente no había ninguna noticia positiva. Todas las noticias que aparecían en los medios de comunicación eran negativas. Lo mejor que podía ocurrir es que fueran neutras, ¿no? Y eran negativas porque realmente la situación de crisis, que era una situación de crisis económica, claro, como consecuencia del declive de industrias que habían sido fundamentales en la estructura productiva, en nuestra estructura productiva, pero que estaban en una situación de crisis, en muchos casos terminal, en muchos casos requiriendo una transformación absoluta que va a implicar una enorme pérdida de empleo y, por lo tanto, también de peso específico, ¿no? en el conjunto de la economía. Esa situación, como digo, de crisis económica se había trasladado y era también una situación de crisis social y de crisis, yo diría que de identidad, ¿no? No estaba claro
la identidad de Bilbao en el siglo que viene o 20 años después, en qué iba a consistir, porque las partes fundamentales de su identidad estaban desapareciendo. Y esa situación creo que llevó a ese replanteamiento, y yo creo que en eso es encomiable ese esfuerzo por realizar ese intento de pensar en conjunto, y ahí participaron instituciones privadas e instituciones públicas, intentando definir cuáles debieran ser las prioridades que la ciudad tenía que abordar para que el futuro, para intentar que el futuro fuera mejor que el presente. Y dentro de esas prioridades, una de las 7 o 8 prioridades que se definieron entonces, porque otras eran más o menos previsibles, ¿no? Pues mejorar el medio ambiente, mejorar las infraestructuras de comunicación, mejorar la educación, pero una de ellas era, yo creo que destacable por lo innovador o por lo novedoso, que era la idea de la importancia de reforzar la centralidad cultural de Bilbao. Y la idea que subyacía detrás de eso era la consideración de que si Bilbao quería aspirar a ser el núcleo de una pequeña metrópolis regional, ¿no? en un futuro en el cual, como consecuencia de esa integración en Europa, Bilbao había pasado de ser una ciudad en la periferia de España a ser una ciudad que estaba pues en un lugar no malo desde el punto de vista geográfico, digamos, de la fachada suroeste de Europa, ¿no? Y en esa fachada suroeste, en la que hay ciudades pues, como Burdeos, o como Bilbao, o como Porto, pues Bilbao tiene una situación geográfica bastante envidiable, y en ese sentido pues se veía que una de las potencialidades que podía tener Bilbao de cara al futuro era precisamente intentar aglutinar esa metrópolis, esa pequeña metrópolis regional en su entorno. Y dentro de eso se veía que era importante la cultura, porque las metrópolis en el mundo, las ciudades en el mundo, las ciudades más importantes son ciudades que, además de tener otras muchas activos, tienen una presencia importante de la cultura. Y no solo de la cultura mirada desde el punto de vista de ser una riqueza para sus ciudadanos, sino también de ser un elemento de atracción para personas que viven en otros lugares y que son atraídas a esas ciudades precisamente por su oferta cultural. Entonces, en esa reflexión surge la posibilidad del museo, surge por lo tanto como parte de una actuación mucho más amplia, que había empezado antes, porque por ejemplo, pues el principal proyecto probablemente de todo ese plan, que es el que más tiempo ha durado, que es el que probablemente ha sido más costoso desde el punto de vista de inversión, que ha sido la limpieza de la ría, ¿no? Había empezado bastantes años antes y continuó unos años después. Otras actuaciones, como por ejemplo pues la construcción del metro y la conexión de las diferentes líneas de cercanías y su conexión con el suburbano subterráneo, ya estaba en construcción entonces. O sea, ya había algunas actuaciones que estaban funcionando, pero dentro de ese plan el museo, o la idea de que el museo pudiera jugar un papel de catalizador del proceso, en el sentido de ser un elemento que, sin ser el más importante desde el punto de vista de la inversión, sí podía tener un efecto, o se pretendía que tuviera un efecto como de catalizador del proceso, haciendo posible que el resto de actuaciones se pudieran materializar y pudieran tener, digamos, una mayor dimensión, o una mayor proyección. Y por eso el museo surge con esa idea de crear en Bilbao una infraestructura cultural que aspira a tener una proyección internacional y al hacerlo, catalizar ese proceso de transformación que ya había empezado y que se pretendía que continuara. Y por eso surge el museo con muchos objetivos, además del principal, que es el de constituirse como esa referencia cultural. Objetivos, pues, por ejemplo, pues, ligados desde el punto de vista urbanístico a la regeneración urbanística de toda la zona en la cual se ubicaba el museo, que es la zona de Abando y Barra, y que en aquel momento, en el año 91, pues como os recordaréis, pues era una zona tan cercana al centro de la ciudad como ahora, pero absolutamente fuera de la urbe. No era una zona que los ciudadanos utilizaran, era un espacio en el medio de la ciudad, entre diferentes barrios de la ciudad, y la recuperación de ese espacio para usos urbanos, un espacio que ya estaba siendo abandonado por la industria o por el puerto, que es sus usuarios desde finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX. Esa recuperación se inicia con el proyecto del museo. ¿Y por qué con el proyecto del museo? Porque ese es un espacio
enormemente grande para la ciudad que es Bilbao, que necesitaba un proyecto de gran envergadura para que pudiera cambiar la naturaleza, digamos, la psicología del espacio, un proyecto, porque era una zona de Andorra que en aquel momento nadie quería ir allí, porque era, claro, una zona muy hostil, ¿no?, a cualquier diferente utilización o diferente intervención. Y por eso el museo pues surge con la idea de servir de elemento de regeneración de esa zona urbanísticamente. Surge, por supuesto, con la idea de que el museo también pues juega un papel como agente de desarrollo económico, agente que ayude en el proceso de diversificación de la estructura productiva de Bilbao y de Vizcaya y de Euskadi, que ya estaba empezando a ponerse en marcha, pero que requería de esos elementos de tracción, ¿no? Surge con el objetivo de ser un instrumento, un vector de proyección de la imagen de la ciudad en el mundo, ¿no?, en un momento en el cual las ciudades el mundo cada vez era más globalizado y las ciudades cada vez eran más agentes y actores en esa competencia, ¿no?, en un mundo globalizado. Y bueno, y desde luego pues se pretendía que fuera un elemento también que ayudara a la ciudadanía a recuperar el orgullo cívico, ¿no?, en un momento de cambio donde lo que estaba claro es que había que cambiar. Digamos, la reacción natural ante el cambio de las personas y de las sociedades es una reacción de rechazo. O sea, el cambio en principio a nadie le gusta, y el refrán de más vale malo conocido que bueno por conocer es un refrán que existe como refrán porque todos tenemos esa tendencia, ¿no? Para afrontar el cambio pues hace falta referencias positivas, y en ese sentido el museo, que era un proyecto de transformación pero endógeno, no como por ejemplo y en ese mismo ámbito de tiempo, lo recordaréis, sucedía o estaba sucediendo en otras ciudades como pueden ser Barcelona o Sevilla, que en el año 92 pues las Olimpiadas en Barcelona o la Exposición Universal en Sevilla fueron también momentos que ambas ciudades utilizaron o intentaron utilizar para transformarse de cara al futuro. Pero en esos casos el elemento tractor del cambio venía de fuera, de una decisión de fuera, de la decisión de que las Olimpiadas fueran en Barcelona o que la Exposición Universal fuera en Sevilla. En este caso el proyecto era endógeno, surgía de las propias instituciones de la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, que tuviera éxito, pues tiene el valor añadido de generar esa confianza. Y todos estos objetivos que están definidos, que no es una visión retrospectiva, estos objetivos están definidos en ese estudio al que antes me refería, que se hizo en el año 91 y que se publicó, o en el plan operativo que se hizo en el año 94 y se publicó. Claro, cuando se plantearon entonces, se contemplaron por una parte muy importante de la ciudadanía y los medios de comunicación con un gran escepticismo, porque había muy pocas referencias de casos similares, ¿no? Por eso es importante que 25 años después y año a año, pues haya habido un esfuerzo de medir en qué manera esos objetivos que se planteaban entonces pues se han ido cumpliendo. Y, por ejemplo, pues estos son unos datos en concreto. Por ejemplo, pues desde el punto de vista urbanístico pues es evidente, ¿no?, que la transformación urbanística de Abandoibarra, tan evidente que hoy es difícil explicar a alguien que viene de fuera qué había ahí, ¿no? A mí me ha tocado esta mañana, tengo que explicar a alguien que venía de fuera. Claro, es difícil explicar a alguien que viene de Estados Unidos que la conexión entre Alameda Mazarredo y La Ría estaba ahí, no ha estado ahí siempre, ¿no? Es difícil explicar que en todo ese espacio en el que actualmente pues hay un paseo, la biblioteca de la Universidad de Deusto, la Torre Iberdrola, el Paraninfo de la Universidad del País Vasco, Euskalduna, que todo eso hace solo 30 años era un espacio donde había pues una línea de tren, una estación de contenedores, unos edificios abandonados en ruinas, el aparcamiento de coches de la OTA, el espacio en el que se almacenaba el gargantúa de Semana Grande en Semana Grande.
Y eso ha pasado en 30 años, o sea que desde el punto de vista urbanístico es muy evidente, pero desde el punto de vista económico, que es más sencillo quizá de medir cuantitativamente, el impacto económico, por ejemplo, que produce el museo, estos son datos del año pasado, o sea, del año 21, pero digamos, el gasto directo, la actividad económica adicional que genera el funcionamiento del museo en su entorno, en el entorno de la economía del País Vasco, está estimado en unos 500 millones de euros al año de actividad económica adicional, que genera a su vez en torno a unos 70 millones de euros de ingresos fiscales para las 3 haciendas vascas, como consecuencia de esa actividad económica. Eso todos los años. En el periodo 25, que hemos hecho este ejercicio este año, porque estamos en este año de celebración de nuestras bodas de plata, se estima que la actividad económica que ha generado el museo en su entorno, en estos 25 años, es de 6.500 millones de euros, de los cuales casi 1.000 son ingresos fiscales adicionales que han estado a disposición de las haciendas vascas y del gobierno vasco para sus presupuestos. Y esto es algo que, y lo digo con satisfacción, porque hace 25 años o 30 años, cuando esto se planteó, se veía con un gran escepticismo que una inversión en cultura pudiera generar efectos económicos. Y por eso incluso desde los ámbitos culturales, y desde una parte importante de los sectores de la cultura vasca, se vio este proyecto con un enfoque muy negativo. Y yo creo que fundamentalmente porque no se entendía que en este caso no estábamos hablando de la cultura como gasto, sino estamos hablando de la cultura o de una inversión o de una actuación en cultura como inversión. De la misma manera, desde el punto de vista de la proyección de imagen, que parece que es un elemento más, bueno, lo es, ¿no? Un elemento más subjetivo, más difícil de cuantificar, pero nosotros, como sabemos que este es un elemento importante en nuestra misión, en nuestros objetivos, hacemos un esfuerzo por intentar, por lo menos, tener una cierta cuantificación que nos aproxime, nos dé un orden de magnitud, ¿no? de en qué medida la imagen del museo, y asociado al museo, claro, la imagen de Bilbao, la imagen del país, se transmite en el exterior. Y, por ejemplo, estos también son datos de hace un año y medio. En un año hay en torno a algo más de 20.000 noticias que aparecen en medios de comunicación de estos países, que son los principales países de origen de nuestros visitantes. O sea, son más de 20.000 noticias al año relacionadas con el museo, que llegan a una audiencia estimada en 6.500 millones de personas en estos países, ¿no? Esto hace que a lo largo de todo un año 6.500 millones de personas reciban noticias relacionadas con Bilbao a través del museo. Y eso, desde el punto de vista de la proyección y de la notoriedad internacional del nombre o de la marca o de la ciudad de Bilbao, pues es de una importancia muy considerable. Todo esto que digo está basado fundamentalmente, y estos resultados yo creo que tienen diferentes explicaciones, pero yo creo que hay un elemento común, y es que este es un proyecto que, si ha alcanzado los resultados que ha alcanzado, es porque es un proyecto que hay que entenderlo como un proyecto de innovación disruptiva. Y me refiero, con lo de innovación disruptiva, a que es un proyecto que cambia, es uno de esos proyectos que cambian que hay un antes y un después, ¿no? En el caso de Bilbao, de la historia de Bilbao, hay algunos momentos de innovaciones disruptivas. Pues pensemos, por ejemplo, no sé, en el momento en el cual pues, se decide acometer la ampliación del puerto exterior, ¿no? En el Abra, ¿no? Eliminando la barra de Portugalete y creando... Bueno, ese es un momento de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de innovación disruptiva, porque que cambia en un orden de escala a la ciudad, no solo en ese momento, sino para el futuro de la ciudad. Y por eso también son proyectos que, cuando ocurren, parece que son proyectos megalómanos, porque son proyectos que no tienen sentido, y por eso son proyectos que generan normalmente contestación. Bueno, pues yo creo que el museo entra dentro de ese orden, ¿no? Y es un proyecto de innovación disruptiva por diferentes motivos.
Primero porque es un proyecto que antes lo citaba, que está basado en esa idea de que la cultura es no solo una actividad fundamental para las sociedades, para el bienestar de las sociedades y para el crecimiento de las sociedades, sino que además puede ser una base fundamental en un proceso de transformación, siempre y cuando se articule junto con otro tipo de iniciativas. Y esto es una idea que, como digo, hace 30 años era una idea en la que había pocas referencias, había algunas referencias, no es el primer caso de Bilbao, pero Bilbao sí es el caso, o sea, yo recuerdo referencias entonces pues, de ciudades como Frankfurt, o como Glasgow, o como Pittsburgh, que habían apostado por reforzar la importancia de la cultura en su ciudad, pero ninguna lo había hecho hasta el momento de Bilbao como núcleo central o como punto muy fundamental en ese plano, en ese proceso de transformación, nunca con este nivel o con esta amplitud. Es una innovación disruptiva también porque está basada en una idea que ahora es más generalmente aceptada, pero que hace 30 años todavía no estaba tan clara, que es la intuición o la anticipación a entender que los museos, como instituciones culturales, estaban cambiando en cuanto al rol que tenían en una sociedad. Los museos son unas instituciones que, bueno, pues, históricamente, digamos, pues, surgen en el siglo XIX, que a lo largo del siglo XX se han desarrollado, pero que hasta finales del siglo XX han sido instituciones fundamentalmente centradas en lo que era su origen, que es pues, coleccionar, en el caso de museos de arte, conservarlo, preservarlo, estudiarlo, en algunas ocasiones presentarlo al público, pero ese es ese ha sido históricamente su único foco. Pero a finales del siglo XX se empezaba a entrever cómo, además de eso, los museos estaban empezando a ser, o podían estar empezando a ser, algo más. Y ese algo más es lugares, destinos específicos para un determinado tipo de ocio, para el entretenimiento, para el enriquecimiento, para la educación. Y el museo, el concepto del museo Guggenheim Bilbao, se basa en entender, en anticipar esta importancia y cómo un museo puede ser un elemento, un destino específico para generar este tipo de experiencias, ¿no? De enriquecimiento, de entretenimiento, de diversión, de experiencias que cambien, ¿no? Al visitante cuando está en el museo. Y además de eso, el museo se anticipa, y ese es quizá el tercer elemento de esta innovación un poco disruptiva, que anticipa también un fenómeno que hace 30 años no era para nada aceptado, que es la idea de la importancia de la experiencia en la visita a un museo. Es decir, que en un museo lo importante no es solo su contenido, sino que lo importante es la experiencia que el visitante tiene en ese museo, que lógicamente tiene una conexión con el contenido, con lo que ve, pero también tiene una conexión con el contexto, con el cómo se acerca a esos contenidos. Y para eso es fundamental el papel de la arquitectura, porque la arquitectura es lo que define ese contexto de la experiencia de acceder a unos determinados contenidos, ¿no? Una obra de arte vista de una manera o de otra genera una experiencia muy distinta. Por eso la arquitectura juega un papel tan importante en este museo, luego me referiré a eso. Pero por eso también, cuando el proyecto se empezó a conocer, uno de los elementos muy críticos, aunque generaba mucha crítica, fue precisamente la arquitectura. Y en muchos casos crítica que venía del propio sector, de los arquitectos, que consideraban que el mejor museo es el museo más neutro, el museo que menos compite, digamos, con la obra, ¿no? Y este museo nuestro está concebido desde una perspectiva distinta, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, yo creo que son los fundamentos, ¿no?, que están detrás del museo. El museo en estos 25 años ha desarrollado su actividad siguiendo un modelo que es bastante singular. Realmente lógicamente pues compartimos con muchos otros museos pues muchas de nuestras características de funcionamiento, pero hay una serie de elementos que nos hacen que hace que tenga un modelo, que el museo responde a un modelo muy singular por diferentes motivos. En algunos casos porque son
claves de nuestro funcionamiento, ¿no? Y de nuestra identidad. El museo, por ejemplo, pues es un museo que está basado en las alianzas, ¿no? Está desde su origen basado en la idea de que el museo funciona mejor en la medida en que es más compartido. Y en el origen, el museo surge como consecuencia de una alianza, de un acuerdo entre instituciones tan dispares como pueden ser una fundación sin ánimo de lucro que está basada en Nueva York, que está fundamentada en la cultura institucional y de funcionamiento americana, y dos instituciones públicas europeas del País Vasco con culturas de trabajo y de funcionamiento completamente distintas. Pero es esa alianza de distintos lo que genera una riqueza y una sinergia que luego se puede ver en el museo. Y esto, en su funcionamiento, pues tiene otros reflejos. El museo funciona desde el punto de vista de su alianza o de su conexión con otras instituciones Guggenheim de alguna manera en una red que nosotros internamente en el museo pues la visualizamos como una constelación, en el sentido de que no es una red jerárquica donde hay diferentes niveles de jerarquía, sino que es una constelación en la cual hay diferentes elementos, que son diferentes elementos cada uno con luz propia: el Museo Guggenheim de Nueva York, el Museo Guggenheim de Venecia, el Museo Guggenheim de Bilbao, y en el próximo futuro, el Museo Guggenheim que se está empezando a construir en Abu Dhabi. Y estas instituciones funcionan de una manera articulada. Cada institución tiene su propia autonomía y su propia independencia de funcionamiento, pero hay una colaboración, sobre todo en aspectos relacionados con los contenidos, con el desarrollo de los contenidos, como consecuencia de esa relación, como digo, que nosotros vemos como de alianza o de constelación. Y además de eso, el museo está muy basado en haber tejido, en tejer unos vínculos muy fuertes con la comunidad más cercana, ¿no? El museo tiene un modelo de funcionamiento donde hay una presencia pública, pero donde hay una presencia privada muy importante. Tenemos en este momento un colectivo de amigos del museo, por ejemplo, de más de 22.000 personas. Tenemos una red que denominamos Community, que es una red de seguidores o de apoyo al museo que supera las 180.000 personas, un colectivo de miembros corporativos, de empresas que apoyan el funcionamiento permanente, anual del museo, que en este momento son 120 miembros, y esto 25 años después, porque esto no es un fenómeno relacionado con el momento de la inauguración o del momento de la novedad, sino que 25 años después esta red de apoyo social, que es una red absolutamente inusual y extraordinaria, no solo en el caso español, sino en el caso europeo también, yo creo que es también una de las claves para entender los resultados del museo. El hecho de que el museo no es un elemento aislado, sino que es un elemento absolutamente integrado y soportado y apoyado por la comunidad en la que está. Un segundo elemento, que es otro pilar o clave de funcionamiento, es que el museo está basado un poco en la premisa de que nos dirigimos a una audiencia universal, una audiencia, o sea, nosotros no nos dirigimos o no pretendemos dirigirnos a una audiencia específica, a una audiencia determinada. En el ideal, queremos que el museo ofrezca la posibilidad de tener experiencias interesantes a una audiencia lo más universal posible, lo más variada posible. Y eso nos obliga a tener un enfoque muy didáctico en lo que hacemos, para acercar precisamente y para aportar los instrumentos necesarios a esa audiencia universal y tan diversa, para que la experiencia sea efectivamente enriquecedora y gratificante. Y en ese sentido, el museo se dirige a una audiencia masiva. El museo tiene una audiencia media pues, de en torno al 1.000.000 de visitantes todos los años. Este año, por ejemplo, pues ya estamos por encima del 1.100.000 visitantes. Tenemos una actividad educativa muy intensa. A lo largo de estos 25 años, por ejemplo, han pasado por los diferentes programas educativos del museo en torno a 750.000 escolares que no solo vienen de Bilbao y ni siquiera solo vienen del País Vasco, vienen de las comunidades limítrofes, vienen de Francia. Aproximadamente una quinta parte de los beneficiarios de nuestros programas educativos son franceses y son actividades que tenemos que desarrollar en ese idioma, ¿no? Y en tercer lugar,
Y el tercer elemento, como clave de funcionamiento, es que el museo se dirige a una audiencia internacional. No quiere decir que no nos dirijamos a una audiencia local, pero quiere decir que para que el museo cumpla sus objetivos tiene que ser capaz de generar una programación que genere interés a una audiencia internacional. Aproximadamente, en un año normal, aproximadamente 2/3 partes de nuestros visitantes provienen de fuera de España. Esto es un porcentaje que se bajó con la pandemia, ahora estamos en el proceso de recuperación, en este momento estaremos en torno al 60%, y yo creo que vamos a volver a alcanzar esa cota, pero para nosotros eso es muy importante. Y eso no quiere decir que el museo no tenga un alto porcentaje, un alto volumen de visitantes locales, porque ese 9-10% de visitantes procedentes del País Vasco, en un año vamos a tener pues, 1.200.000, 1.300.000 visitantes, son 130.000 visitantes procedentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo cual es un porcentaje muy importante de la población. No es porcentualmente importante en relación con la audiencia del museo, pero sí es porcentualmente importante en relación con la población del País Vasco, ¿no? Y yo creo que con diferencia somos el museo vasco más visitados por los ciudadanos vascos. Luego el museo tiene 3 elementos que son como 3 pilares fundamentales de su funcionamiento, digamos que están dados y sobre los que se soporta nuestro funcionamiento, nuestra ecuación. Por un lado es la arquitectura, a la que antes me refería. La arquitectura de este museo, que como es conocido, fue objeto de un diseño de Frank Gehry, un arquitecto canadiense que trabaja en Estados Unidos. La arquitectura juega un papel fundamental en el museo, no solo porque es su aspecto exterior es la tarjeta de presentación, digamos la identidad visual del museo en el mundo, sino porque además, y más importantemente para nosotros, lo que hace es generar en su interior unos espacios absolutamente únicos para exponer el arte, y eso es lo que nos permite, es una ventaja comparativa que tenemos a la hora de presentar nuestra programación y de hacerla interesante para el público. Un segundo elemento fundamental es la colección permanente del museo, que se ha ido adquiriendo a lo largo de estos 25 años, y que bueno, pues es una colección que está muy basada en la calidad, no tanto en la cantidad, son en torno a 150 obras, y que además, y casualmente, pues ahora en el museo, con ocasión del 25 aniversario, hemos hecho una presentación que la totalidad de los espacios del museo presentan una selección de obras de la colección, no toda, porque toda no se puede, no hay espacio para presentarla toda, pero sí una selección de las obras de la colección. Es una colección que cronológicamente, digamos, nace, o sea, tiene cronológicamente el ámbito que abarca son a partir de los años 50 en adelante, que tiene diversos temas, pues uno de ellos es esa relación entre el arte europeo y americano en esa segunda mitad del siglo XX, y bueno, pues es una colección que probablemente conoceréis, que tiene pues, algunas líneas claras en cuanto a su definición. Hay una serie de los artistas fundamentales de ese periodo están representados con obras maestras. Hay una serie de artistas de los cuales el museo tiene una representación en profundidad de su obra, artistas como Chillida o como Kiefer, son artistas de los que el museo tiene un conjunto de obras, de manera que su carrera se puede entender viendo las obras que el museo tiene en su colección. Luego hay obras de artistas, para espacios, encargos para espacios específicos del museo, obras de ubicación específica, tanto en el interior como en el exterior del museo. Y luego la tercera y última pilar de funcionamiento es la programación, y la programación del museo, claro, es un elemento fundamental de cara a conseguir que el museo se mantenga permanentemente relevante, ¿no? y esa audiencia sea permanentemente cambiante. Es una programación que está muy centrada, como antes decía, en la calidad, en el equilibrio. Intentamos que tenga un equilibrio entre lo más contemporáneo y lo más clásico para nosotros, que es la primera mitad del siglo XX, o sea que haya siempre una combinación entre la primera y la segunda mitad del siglo XX y estos inicios del siglo XXI. Es muy dinámica, aproximadamente hay un cambio en el museo, a lo largo de estos 25 años, pues prácticamente cada 5 o 6 semanas hay un cambio sustancial en la programación del museo, y eso hace que la actividad del museo sea una actividad muy dinámica, que es lo que genera que haya pues, digamos, ese flujo de visitas de una manera recurrente.
Es una programación que, por daros dos datos, aproximadamente la tercera parte de las exposiciones han tenido más de 3.000 visitantes diarios de media, es un dato muy relevante en el mundo de los museos, y aproximadamente, la mitad de las exposiciones ha tenido más de 3.000 visitantes, y aproximadamente un tercio de las exposiciones han llegado en su cómputo total a tener más de medio millón de visitantes, ¿no? Y estas son cifras que atestiguan que, digamos, esa programación ha generado un interés, que es lo que ha propiciado estas visitas recurrentes. Bueno, estos son diferentes vistas de la exposición. Y finalmente, en digamos, el último elemento que quisiera citar, porque yo creo que es fundamental para entender el museo, es que estamos basados en un modelo operativo sostenible. El museo, claro, no puede ser el resultado de una gran idea, puede tener una arquitectura extraordinaria, puede tener una gran colección, pero si no está soportado en un modelo que sea sostenible y que permita que el museo pueda aspirar a funcionar 20 años después o 25 años después con los mismos o mayores niveles de ambición que con los iniciales, eso, como digo, solo se puede conseguir con un modelo operativo sostenible, que es el que se ha logrado en el museo. Es un modelo también yo diría muy atípico. Es un museo en el cual hay una presencia de la aportación pública importante, pero no mayoritaria. Aproximadamente una tercera parte de los fondos que el museo necesita para su funcionamiento provienen de subvenciones públicas de las 3 instituciones vascas, pero el 70% restante son recursos que el propio museo genera. Aproximadamente una tercera parte procedente de los propios visitantes y otra tercera parte del apoyo privado que el museo recibe, el apoyo privado corporativo, individual, permanente, y también el apoyo vinculado al patrocinio de actividades o de determinadas exposiciones. Este funcionamiento sostenible es uno de los, yo creo que, elementos que explica el éxito del museo. Además, lógicamente, pues el que el museo haya podido beneficiarse de un liderazgo institucional a lo largo de este tiempo, lo cual es algo de agradecer y es raro, pues estos son proyectos a largo plazo. Y también, yo creo que es un factor que hay que tener en cuenta, el hecho de que el museo ha sido un proyecto que ha tenido un impacto global, ¿no?, desde su inicio. Y eso es algo que yo creo que nosotros tenemos bastante claro, que este mismo proyecto, con sus mismos ingredientes, si hubiese surgido 10 años antes, no hubiera tenido el mismo efecto. Porque el momento en el que surge el museo es un momento donde efectivamente el mundo estaba accediendo, estaba eclosionando ese fenómeno que luego hemos denominado de globalización, ¿no? Y esa posibilidad de que... es la globalización la que permite que un museo que surge en una ciudad periférica, como puede ser Bilbao, sea un posible destino para ciudadanos de cualquier parte del mundo. Yo cuento siempre la misma anécdota, pero cuando el museo se inauguró en octubre de 1997, fue noticia de portada en el noticiario de la CNN, que en aquel momento, en el año 1997, era prácticamente el único medio de comunicación global, ¿no? Y aquello pues fue muy sorprendente, para mí desde luego fue absolutamente sorprendente que una noticia como la inauguración de un museo en Bilbao pues fuera noticia de portada en CNN. Pero eso explica, visto sobre todo a posteriori, que el museo ya desde ese momento empezaba a ser algo cotidiano en la imaginación de personas al margen de donde vivieran. O sea, que alguien que estaba cenando en Tokio o en Frankfurt en aquel momento y veía el museo, lo veía como algo como de su propio paisaje. Nosotros, cuando hicimos el estudio de viabilidad del museo, pensábamos que íbamos a necesitar pues, en torno de 5 o 10 años de funcionamiento sostenido y de todo yendo estupendamente para lograr captar una audiencia internacional relevante. Íbamos a necesitar un tiempo para que el museo fuera conocido. Y sin embargo, por las circunstancias del momento, hizo que ya desde el principio el museo tuviera un porcentaje de visitante internacional muy importante, que ha ido creciendo, pero que ya era muy importante desde el principio. Y eso es un poco, yo creo, que lo que nos resume. Por no quitar más tiempo, sobre todo para que haya algo de tiempo para las preguntas, bueno, podemos hablar del futuro. Bueno, yo creo que el futuro es, y más
en esta situación en la que estamos, pues siempre es muy difícil hablar de él, ¿no? Porque claramente lo que identifica en este momento el futuro es la incertidumbre. Pero yo creo que mirando al museo y viendo cómo el museo afronta este futuro, yo creo que hay algunas claves, ¿no? Que una de ellas es algo que yo creo, en lo cual creo que la pandemia ha sido muy relevante para nosotros, ¿no? Que es el darnos cuenta de lo que realmente significa algo que nosotros, cuando trabajamos en planes estratégicos para el museo hace 5, incluso hace más años, cada vez, cuando hablabas con expertos y cuando leías un poco pues, informes de prospectiva, cada vez aparecía con más frecuencia, ¿no? Que era este término del entorno VUCA, ¿no? Con el acrónimo VUCA, el acrónimo en inglés, de un entorno de lo que hablaba, ¿no? Este es el entorno al que nos tenemos que empezar a acostumbrar, un entorno definido por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad. Nos decían, hay que acostumbrarse a que estos elementos sean parte de nuestra realidad, porque vamos a tener que vivir en organizaciones que sepan responder ante situaciones así. Bueno, y esto pues lo leíamos, lo decíamos, lo repetíamos, pero no llegamos a entender muy bien exactamente qué significaba. Y entonces hace 2 años llegó la pandemia, y la pandemia es pues el perfecto ejemplo de lo que es un fenómeno VUCA, algo que te hace sentir la volatilidad en la que te encuentras, lo complejo porque no sabes cómo reaccionar ante ello, la ambigüedad porque las medidas que se toman no se sabe muy bien qué efectos pueden tener. Y eso, claro, la reacción ante la pandemia, por ejemplo, con la pandemia nosotros, en el año 2020, en marzo del 2020, que era un año que nosotros habíamos empezado, con unas perspectivas estupendas, bueno, de la noche a la mañana tuvimos que adaptar el funcionamiento del museo a un entorno que supuso una reducción de en torno al 70% de los visitantes que teníamos previstos para el año y una reducción de en torno al 30%, 30 y pico por ciento del presupuesto, no antes de empezar el año, sino con el año avanzado. Y esto, bueno, pues lo que sirvió fue para ayudarnos a reaccionar y a poner en valor pues este tipo de variables que son fundamentales y que yo creo que lo van a ser también para el futuro, pues la flexibilidad, la resiliencia, la importancia de la actitud positiva ante este tipo de situaciones. Y yo creo que ha sido en ese sentido muy beneficioso para nosotros, en el sentido de lo que ha servido de aprendizaje y en el sentido también de que nos ha puesto de manifiesto cómo tendencias que ya estaban apuntadas antes se han reforzado, ¿no? Por ejemplo, pues la importancia de la transición y la transformación digital, que era algo en el cual pues ya veníamos trabajando hace tiempo, pero que claramente la pandemia puso de manifiesto la importancia de la necesidad que para una institución como nosotros, al final la transformación digital lo que implica es acertar en cuanto al modelo que cada museo tiene, en cuanto a qué modelo de institución híbrida cada museo quiere ser, ¿no? Los museos, claro, están basados fundamentalmente, su valor añadido es lo físico, lo presencial, lo inmediato. Entonces, buscar el equilibrio entre las oportunidades que aporta la tecnología, a las que son accesibles con esa transformación digital, pero manteniendo esa parte de fisicidad que es fundamental en la vida del museo, acertar en ese modelo híbrido es fundamental. Bueno, pues eso, que era algo que ya venía de antes, se ha puesto de manifiesto la importancia de acelerarlo. Y luego la importancia, y yo creo que también lo ha puesto de manifiesto la pandemia, la importancia del museo como institución social, ¿no? Y como pues, determinados objetivos, por ejemplo, todos los relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito medioambiental, son absolutamente fundamentales. Para nosotros, la cuestión relacionada con la sostenibilidad, con nuestra responsabilidad como institución cultural en ese proceso en el que estamos de cambio climático, nuestra responsabilidad en cuanto a los efectos que nosotros tenemos como institución, pero también en cuanto al rol que tenemos que jugar como institución que pueda servir de prescriptor hacia otros,
pues ha entrado a formar parte del núcleo de nuestra actividad y de una de las prioridades fundamentales de nuestro plan estratégico, y en eso estamos en ese proceso de reducir, primero de cuantificar. Somos el primer museo del mundo que ha cuantificado la huella o el impacto en la huella de carbono de su actividad, no solo de la actividad directa, sino de toda la actividad directa que generan sus exposiciones y su programación. Estamos en ese proceso de reducir nuestra huella por la vía de reducir los consumos, por la vía de aumentar la circularidad de lo que hacemos, compartiendo y reciclando, por la vía de las medidas compensatorias. O sea que realmente esto, como digo, pues igual que la transformación digital hace 5 años pues empezó a formar parte del núcleo de nuestra prioridad, ahora es el ámbito de la sostenibilidad. Y finalmente, pues por citar otro aspecto que para nosotros es fundamental, es como proyecto de futuro, es este proyecto de ampliación en Urdaibai. En realidad este es un proyecto que tiene ya 15 años, es un proyecto cuyo origen está hace 15 años, mejor dicho, aunque porque el proyecto ha tenido diferentes iteraciones. Es un proyecto que surgió hace 15 años con una reflexión que se hizo en el museo cuando cumplíamos nuestros primeros 10 años, pensando en cómo iban a ser los siguientes 20, y dentro de las diferentes prioridades que definimos entonces para abordar en los siguientes 10 o 15 años, una era cómo afrontar la necesidad de nuestra ampliación, no tanto en el sentido de ampliar cuantitativamente los metros cuadrados del museo, sino fundamentalmente por intentando conseguir unos metros cuadrados, una ampliación de metros cuadrados diferentes, una ampliación cualitativa que permitiera hacer que el museo pudiera desarrollar actividades que en su infraestructura actual pues no está tan bien capacitado para realizar. El museo actual es un museo moderno, pero es un museo tradicional, es un museo urbano, es un museo dirigido a un tipo de actividad que va a seguir siendo vigente, pero hay nuevas fórmulas de creación artística muy vinculadas con la naturaleza, con la ecología, con el proceso, que entendemos que vamos a poder o que podríamos desarrollar mejor en este proyecto, que como digo está planteado en la zona de Urdaibai, con la idea de que tenga un foco de atención fundamental en la relación entre el arte, la ecología, la ciencia, los proyectos co-creativos. Y bueno, es un proyecto en el que estamos todavía, es un proyecto que no está lanzado, es un proyecto en el cual se están tejiendo las complicidades necesarias, se están articulando las medidas necesarias para poderlo llevar a cabo, pero todavía es un proyecto que no tiene todos los bloques puestos encima de la mesa como para que se pueda empezar o para que se pueda finalmente construir. Nosotros esperamos que esto sea una realidad en un futuro no muy lejano, pero todavía no estamos muy seguros de que vaya a ser así. Una pregunta. He leído en algún sitio cuál fue el importe que costó fabricar el Guggenheim. Si no es indiscreta la pregunta, y porque la verdad que me pareció muy poco. ¿Cuánto costó hacer el Guggenheim en el 91 o el 96? Sí, el costo de construcción del edificio y de la urbanización de la zona que nos toca a nosotros urbanizar, que es la zona, en la plaza, el entorno, hasta más o menos donde está en este momento la estatua de Rubial, y por la derecha hasta donde están el inicio, digamos, del parque. Eso tuvo un costo de 14.000 millones de pesetas, eran pesetas todavía, que al cambio son en torno a 80 y pico, 90 millones de euros. Eso fue el costo de construcción. Lo que conocemos hoy, esa fue la exterior, sin cuadros y sin nada. Sí, eso es. El edificio. 80 y tantos, 90 millones de euros. El edificio, la urbanización, vamos, todos los interiores, no la colección. La colección se ha ido adquiriendo, se empezó a adquirir en el año 1996, se sigue adquiriendo hoy. La colección se habrán invertido pues, en torno a los 100 millones de euros aproximadamente. Y bueno, ahora la valoración de la colección en este momento pues, está en torno a los 800 o 900 millones. Muchas gracias. Sí, me da una curiosidad. ¿Por qué las instituciones
no sé si llaman a la puerta de la Fundación Guggenheim o había contactos anteriores. ¿Por qué se decide que sea la Fundación Guggenheim? Pues, bueno, porque en aquel momento la Fundación Guggenheim, que es, como decía, tiene su sede en Nueva York, estoy hablando del año 1991, estaba, digamos, en su propio proceso de transformación y de su propio plan estratégico, digamos. Lo que tenía en mente era la necesidad de reforzar su presencia internacional. Ellos tenían una presencia en Nueva York, existía un pequeño museo en Venecia, la colección Guggenheim en Venecia, y llegó un momento en el cual ellos pues, se plantearon la posibilidad de ampliar su museo de Nueva York. Y en ese proceso, en su reflexión, consideraron que además de ampliar algo el Museo de Nueva York, lo que era una de sus principales ventajas comparativas como institución era su presencia internacional, que en aquel momento era una presencia internacional incipiente, pero que ya existía. Y pensando que el mundo cada vez tenía una dimensión más global y cada vez era más importante para las instituciones culturales tener una presencia no solo para presentar, sino también para oír, para escuchar y para saber lo que ocurría en el mundo, ellos pensaron que iban a reforzar su presencia en Europa y tenían un inicio de proyecto para ampliar su museo de Venecia. En Venecia, donde está actualmente la colección Guggenheim. Y ese es un proyecto que se inició, pero que entró en un proyecto apoyado por el gobierno italiano, por el gobierno central italiano, pero que no tenía que tenía la oposición del gobierno regional del Véneto, porque el proyecto se ubicaba en un espacio que era el espacio de la antigua aduana de Venecia, el espacio que actualmente hoy ocupa otro proyecto cultural, que es la Fundación Pinot, y en ese espacio, que era un espacio ya no se utilizaba como aduana, pero sí se utilizaba de una forma más o menos marginal por algunas dependencias de la administración del Véneto, y por eso no lo querían ceder. Entonces, como consecuencia de eso, es un proyecto que estaba pues, planteado, pero no se estaba desarrollando. Y aquí las instituciones vascas conocieron esa situación, y teniendo en cuenta que Bilbao aspiraba a reforzar su centralidad cultural, se pensó que podía ser una oportunidad, por lo menos, que merecía la pena explorar, y por eso hubo ese contacto con la Fundación Guggenheim, contacto pues, que bueno, pues al principio fue más complicado, pero después a lo largo del año 91 se produjo pues, ese acercamiento, esa discusión, y a lo largo del año 91 se produjo pues, una negociación, el desarrollo de ese estudio de viabilidad, y con esos resultados del estudio de viabilidad, pues ambas partes consideraron que era una buena ocasión, que Bilbao podía ser efectivamente un buen lugar para acoger ese proyecto de museo. Mi pregunta es parecida. ¿Por qué Bilbao? Estando Madrid, Barcelona, Sevilla, grandes ciudades, ¿por qué Bilbao? ¿Por qué eligieron Bilbao? Bueno, eso que se lo preguntes a alguien que es de Bilbao, pues no hace falta, no hay respuesta. Pero bueno, la realidad es Bilbao porque bueno, Bilbao fue quien se eligió a la Fundación Guggenheim, y bueno, yo creo que Barcelona en aquel momento, pues yo creo que tenía otras preocupaciones, estaba en pleno desarrollo de la Olimpiada, Sevilla con la exposición universal. Bueno, Madrid pues probablemente no lo consideraría. Hay que tener en cuenta lo que decía al principio, ahora parece que esto es algo que todo el mundo desea, pero en aquel momento fue un proyecto muy controvertido. Yo he citado las declaraciones de la directora de aquel momento de la Reina Sofía, de que me cuesta mucho tomarme esto en serio, o sea, parecía que era un chiste. Y luego también hay que tener en cuenta que el mundo de la cultura es un mundo muy conservador, y lo tradicional hasta ese momento, desde luego en España, era que las instituciones culturales de relevancia eran instituciones públicas. La presencia privada en instituciones culturales se veía con una cierta
bueno, con una cierta sospecha, y más si era una institución privada que ni siquiera era española, que era americana. O sea que, bueno, no, yo diría que fue Bilbao, pues porque Bilbao fue quien lo planteó, porque algunas de esas ciudades tenían otros preocupaciones en ese momento, pero además porque en aquel momento no era un proyecto, o sea, este proyecto se considera un proyecto controvertido, no un proyecto para nada seguro ni apetecible. Yo quería hacerte una pregunta. De cara al futuro, lo que ya conocemos, más o menos está más o menos conocido, definido, valorado, pero hay una apuesta por un museo distinto. Y mi pregunta es, en un mundo en el que el medio ambiente no es que gane adeptos, que simplemente es un hecho y una necesidad, la apuesta por el entorno de Urdaibai, del museo, es simplemente para acercarse, digamos, que de un modo visual a un entorno con un medio ambiente sostenible, o realmente supone un cambio en la visualización de qué significa un museo probablemente para finales del siglo XXI o del siglo XXII. Bueno, primero, no es un nuevo museo, es una ampliación del que existe. La idea no es crear una nueva institución, sino crear un espacio que sea complementario, diría casi alternativamente complementario al de Bilbao, para poder propiciar experiencias que sean radicalmente distintas. O sea, que si visualizamos que la experiencia del Museo de Bilbao es una experiencia tradicional de un museo urbano, de una visita relativamente corta, donde lo que se ve pues son obras finalizadas. Aquí lo que se busca es que esa experiencia tradicional, que va a seguir siendo vigente, pueda ser complementada para aquellas personas a las que les interese por una experiencia que sea justo la alternativa, o sea, una experiencia de contacto con la naturaleza, de contacto con procesos de co-creación, donde puedan existir artistas o el resultado del trabajo de artistas que trabajen con científicos o con tecnólogos o con ecólogos. Es un proyecto que lleva implícito un programa de residencias, donde lo que se busca es generar cada año la posibilidad de que haya una interacción entre diferentes mentes creativas, artistas, como digo, tecnólogos. Y la idea que subyace detrás de este proyecto, porque si no, no tendría ningún sentido, es que sea un proyecto ligado a la recuperación ambiental. Es un proyecto que, por eso, su ubicación en Urdaibai está en dos espacios industriales, uno en activo y otro en desuso. Por lo tanto, lo que se pretende es recuperarlos para, no solo para tener un impacto neutro, sino para tener un impacto positivo. O sea, el concepto detrás del proyecto en Urdaibai es el concepto que los ecólogos denominan de upcycling, o sea, de mejorar lo que se encuentra. Desde el punto de vista no solo de la construcción, sino también desde el punto de vista del funcionamiento. Por ejemplo, la idea de lo que se plantea allí es que el acceso a ese museo se produzca a través de una entrada en Guernica, que el acceso a Murueta no sea en vehículo privado, sino sea o bien en tren o en vehículos eléctricos o andando por la senda. O sea que todo lo que rodea el proyecto, que además contempla la posibilidad de que el proyecto en sí no sea un proyecto realizado por un arquitecto, sino que sea un proyecto realizado por un equipo en el que haya arquitectos, ecólogos, paisajistas, que den una respuesta a ese problema. O sea que, quiero decir que para mí el problema o sea, que desde el punto de vista medioambiental no es el problema. Esto no generaría ningún problema, porque si lo generara no tendría sentido la ampliación. O sea que esta ampliación no es una cuestión de que, bueno, esta es una ampliación que merezca la pena, por la que merezca la pena sacrificar algo desde el punto de vista del medio ambiente. Si hay que sacrificarlo, no merece la pena, porque el proyecto del museo está basado en esa idea. Luego hay que llevarlo a cabo, pero ese es un poco el concepto. Lo que pasa es que, como decía,
Este proyecto la verdad es que está en una situación muy curiosa porque es un proyecto del que se habla y además empieza a haber, yo creo que pasos importantes, de compromisos importantes, y la sensación que se transmite es que es un proyecto que está en marcha, ¿no? O que está, digamos, ya lanzado a falta de no sé, de algún anuncio oficial. Pero no es esa la realidad. O sea, los pasos que se están dando son absolutamente fundamentales. Son imprescindibles, son necesarios, pero no son suficientes. Todavía no están todos. Y hasta que no estén todos, el proyecto no se va a poner en marcha. O sea, este proyecto no se va a poner en marcha a la espera de que en algún momento se complete o se llegue a tener ese último elemento que falta. Hasta que no esté todo, no se va a avanzar. Ahora, sí se están dando pasos. Y se están dando pasos para, si se dan las circunstancias, poderlo llevar adelante. A mí lo que me resulta difícil es de entender cómo la cultura y la ecología, que es un hecho fundamental, cómo se engazan esas dos cosas. La cultura, que propicia tradicionalmente el museo, con la ecología. Pues no sé si tú estuviste, pero el año pasado, no hace ya 2 años, tuvimos una experiencia, además coincidiendo justamente con la pandemia, lo acabamos de inaugurar cuando el museo tuvo que cerrar, de un artista islandés-alemán que se llama Olafur Eliasson, cuya, yo diría, una de las bases fundamentales de su trabajo es precisamente la relación con la ecología. O sea que realmente, y yo creo que además la relación entre arte y ecología tiene un enorme potencial. Claro, es un campo, o sea, no quiere decir que toda la cultura sea ecológica, pero es un campo. Y es un campo en el cual quisiéramos que ese espacio pues pudiera servir, es un campo para que quisiéramos que ese espacio pudiera servir como avanzadilla, porque es un espacio, yo creo que de enorme potencial. O sea, yo creo que hay artistas para los cuales la ecología es uno de los centros fundamentales de su preocupación como artista, no solo como persona, sino como artista también. Sí, Juan Ignacio, antes has dicho que, bueno, que este fue un proyecto de alto riesgo y que, bueno, que en sus inicios pues la decisión de llevarlo adelante o no fue muy complicada. Es cierto que somos de Bilbao y al final, ¿no?, lo hemos conseguido, pero evidentemente, bueno, efectivamente, lo que tú has dicho hace poco, con el 25 aniversario, creo que fue el presidente de la Fundación, que dijo algo similar, dijo que efectivamente no creía en ese proyecto en sus inicios. La capacidad de persuasión que tuvisteis que tener tú es enorme. Yo no sé cuál fue la razón de poderlo ubicar aquí, porque yo no me acuerdo muy bien toda la problemática que hubo. Sí que hubo una problemática muy grande, pero yo en una situación como esa, en una crisis como la que había, y no sé, o salvo que la apuesta de poner el dinero encima de la mesa estaba clara y así ha puesto la Fundación Guggenheim, no sé, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo creo que esto salió adelante porque había la gente que estaba detrás de este proyecto lo tenía muy claro, y porque además, al margen de cuáles fueran las dudas o los escepticismos, objetivamente el análisis era claro. O sea, el estudio de viabilidad que se hizo en el año 1991 es un estudio que también fue criticado por demasiado optimista, y que luego la realidad es que se quedó corto en cuanto a la concreción de sus resultados, pero ya apuntaba que todos los elementos que luego se han dado ya eran previsibles entonces. Lo que pasa es que pues es como todo. Yo creo que los proyectos, por eso decía antes lo de la innovación disruptiva. O sea, yo creo que cuando algo es disruptivo, cuando algo es tan distinto que rompe lo habitual, pues lógicamente eso genera resistencias. Pero hay gente que cree en ello. Y desde luego todos los que estábamos
allí creíamos firmemente en el proyecto, no porque supiéramos que estuviera garantizado, porque no hay nada garantizado, pero sí porque los mimbres eran todos muy serios. O sea, era muy seria la apuesta de las instituciones vascas, porque era muy coherente con el resto de las actuaciones que se estaban desarrollando. Era un importe, bueno, era un importe elevado de dinero, pero era un importe perfectamente asumible dentro de las capacidades presupuestarias de las instituciones de las que estamos hablando. Recuerdo que entonces, pues no sé, la comparación era, no sé, 4 kilómetros de autopista o algo así. O sea, quiero decir que no era una cosa absolutamente descabellada desde el punto de vista económico. La Fundación Guggenheim era una institución de absoluta relevancia, de absoluta solvencia, con una extraordinaria colección, y que en su estrategia tenía claro que era importante para ellos su presencia, reforzar su presencia internacional. No, Bilbao no era la primera ciudad que hubiera venido a la cabeza en aquel momento, pero si uno se abstrae de determinadas circunstancias que eran reales, pero si uno se abstrae de esas circunstancias, de lo que era Bilbao entonces, pues Bilbao era una ciudad de una determinada población con una capacidad económica importante, en una ubicación geográfica muy clara, con una historia, o sea, que no, tampoco era, no sé, ir al medio del desierto. O sea que, quiero decir, la apuesta de Gehry en cuanto a su concepto de edificio, pues se veía que era un edificio extraordinario, ¿no? Complejo, extraño, pero aquello no era... Entonces yo creo que quienes estábamos en aquel momento, yo creo que los mimbres eran serios y eran de absoluta certidumbre. Yo creo que esa garantía existía. No, perdón, esa confianza existía. No había garantías, claro. El comentario que decías, que es verdad, pero que además yo creo que además refleja la sinceridad y la honestidad de este hombre, es de Richard Armstrong, que es el director de la Fundación Guggenheim actual. No era el director entonces. Y él lo que contó es que él, que en aquel momento era director de la Fundación Carnegie, del Museo Carnegie de Pittsburgh, estuvo por aquí, y el alcalde de Pittsburgh le dijo: oye, vete a ver cómo es esto, y vino cuando el museo todavía estaba en construcción, y vino a Bilbao, y bueno, tuvo la experiencia y dijo: bueno, esto no, me dijo al alcalde: no, estate tranquilo, que esto no va a salir, o esto no va a tener ningún éxito. Y él lo reconocía, claro, luego lo vio, y él es el primer defensor del museo. Yo tengo dos preguntas. Una en relación con el momento de la creación, la decisión de que ese museo se haga en Bilbao. Es para casa, ¿no? Sí, Sí. Esta pregunta primera es una curiosidad. He leído en algún lugar, en algún momento, que dentro de todas las circunstancias que se tuvieron que dar para que la decisión de hacer el museo fuera en Bilbao, y para vencer las reticencias que por parte de los norteamericanos tenía la elección de Bilbao, que uno de los factores determinantes fue conocer la situación fiscal de Vizcaya, el hecho de que Vizcaya tuviese una hacienda propia, y eso pudo ser un elemento que les terminó de convencer, ¿no? Y la segunda pregunta es en relación con el futuro de Urdaibai. Teniendo en cuenta que el gobierno vasco y la Diputación han sido elementos claves en la creación del museo y en su mantenimiento, con las soluciones que aportan, etc., yo como simple ciudadano que sigo la actualidad, me choca lo que percibo como unas reticencias por parte del gobierno vasco a terminar de dar luz verde al proyecto. Y me choca más todavía observando que por parte del gobierno central, del gobierno español, pues ya hay unas partidas de dinero asignadas, incluso unas facilidades para superar los límites de construcción con relación a la línea marítima, en fin, a la línea de costas, etc. Y me choca que, no sé si el gobierno vasco está esperando a que esté todo ya clarito para dar el último paso, pero no sé, si cuando se habla de tejer complicidades, etc., si esto es lo que realmente falta para ya
Porque visto desde la ciudadanía, desde lo que se transmite por los medios, parece que el tema ahora sí va en serio, ¿no? Como hace 15 años que parecía que era una inauguración, ¿no? Sí. Bueno, pues empezando por esta, efectivamente ahora hay bastantes más elementos de certeza respecto a las posibilidades del museo, pero todavía, de la ampliación, pero todavía no están todas. Bueno, pues cada institución pues tiene sus ritmos y sus criterios. En cualquier caso, lo que hay que tener en cuenta, y que a veces también se olvida, es que el Gobierno vasco no solo es una institución fundamental de cara a la financiación, a la posible financiación del proyecto, es más fundamental todavía porque el Gobierno vasco, junto con la Diputación y la Fundación Guggenheim, son las instituciones fundadoras de la fundación del museo. Y por lo tanto, digamos, este proyecto o tiene la absoluta, o el Gobierno vasco lo comparte al 100%, o si no, no se va a resolver, al margen de su propia participación en la financiación, ¿no? Y respecto a la primera pregunta, bueno, más que la parte de, bueno, lo que sí fue muy importante de cara a que la Fundación Guggenheim tuviera confianza en que había capacidad institucional para llevar a cabo el proyecto, fue ver que, aunque aquí la interlocución no fuera con una única institución, sino con varias, fundamentalmente con dos, con el Gobierno vasco y con la Diputación de Vizcaya, ambas tenían pues una unidad de criterio respecto a este tema, y además la estructura, digamos, el funcionamiento de la autonomía en el País Vasco es un funcionamiento donde la capacidad financiera pues es la que es, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no, pues, yo creo que lo que sobre todo transmitía confianza era que quienes estaban planteando este proyecto y diciendo que tenían capacidad para financiarlo y para sostenerlo, pues realmente esa declaración estaba soportada sobre la realidad, porque la estructura financiera y el funcionamiento financiero de las instituciones pues es el que es. O sea, en la conferencia de hoy, también agradeceros a los que estéis online por vuestra participación en vuestras casas o donde estéis sabiéndonos. Y bueno, pues espero que antes de que le construyáis el esparcimiento al Pupi, además de la caseta que le habéis hecho, pues tengamos la oportunidad de nuevo de poder colaborar con nosotros y en alguna intervención. Pues cuando vosotros queráis. Vale, Es un placer. gracias.